Bien, queridos, uno de los privilegios tremendo que tiene el hombre es de ser alguien que adora a Dios a través de los cánticos. Muchas veces estoy animando a la iglesia y aún exhortando que uno de los tiempos el tiempo más importante en una reunión dominical es el tiempo, ¿verdad?, de adorar al Señor, porque es el tiempo donde cada uno viene con sus cargas, con sus problemas, otros con sus alegrías, otros con sus agradecimientos. Pero este es uno de los tiempos en los cuales cada hombre realmente brinda esa oportunidad de muchas veces ofrecer adoración en sacrificio, cuando a veces quizás está en un estado con más deseo de llorar que de cantar y adorar. Esta es la razón por la cual la música que adora a Dios no es aquello que nos gusta a nosotros, sino lo que agrada a Dios. No es para que no mueva nuestras emociones, sentimientos, nuestra carne, nuestro cuerpo, sino esa adoración espiritual. Por eso la música también, que va dirigida a Dios, es muy delicada. Y quiera el Señor que se haya agradado en cómo tú lo adoraste desde tu hogar o desde el lugar que te encuentres. Pero vamos a estar mirando sobre la obra de un medianero, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo 1, un pasaje que es tan conocido, pero que tiene una profundidad tan tremenda, porque hay que mirar el contexto ante quienes lo estaba diciendo, a quién se lo estaba dirigiendo, y por eso uno llega a apreciar esa obra tan preciosa, y aún este pasaje sigue siendo algo tan presente, porque también Dios en este mismo momento también está dirigiéndose hacia usted. Y dice así la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y oremos para pedirle que Dios bendiga tu corazón y el mío. Oremos. Padre, estamos ante ti, Señor. Humillamos nuestro corazón para rogarle que bendigas este tiempo y bendiga los corazones que estarán detrás de una pantalla, en la distancia, en los días, quizás muchos en las noches. Se tomarán un tiempo para hacer un alto en su vida y escuchar este mensaje en vivo, y oro para que tú bendigas cada corazón, y mi propio corazón necesita de ti. Te lo ruego orando en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como dije anteriormente, un pasaje muy conocido en la Escritura por el pueblo evangélico cristiano, pero también un pasaje tan desconocido para aquellos que nunca se han dado la oportunidad de estar ante la palabra de Dios, haber leído la Biblia, o haberse dado una oportunidad para estar en una iglesia, en el cual no toda iglesia va a estar brindando esto, porque de verdad hay muchas formas en que muchos grupos presentan su mensaje y también muchos su propia interpretación, pero la Biblia es clara. Y quiera el Señor que usted también sea realmente bendecido por Dios. Pero vamos a estar tratando en el cual Jesucristo es el único mediador. Y quiero que entendamos, ¿verdad?, acerca de lo que aún nos dice el diccionario en cuanto a un medianero. Medianero es algo en medio de dos, puede ser una propiedad o persona que media, que estará entre dos, que intercede para que otro consiga algo, o para un arreglo o trato entre dos personas o entre dos. Y él lo que hace justamente es mediar. Esto es lo que hace Jesucristo. Y las Escrituras nos enseñan claramente que la obra de nuestro Señor no terminó con su ascensión al cielo, sino que prosigue a favor de los suyos a la diestra de Dios. Cuando uno mira acerca de ese medianero, es tan diferente la obra de Dios como la obra que hacen los hombres. Los hombres también tienen un oficio, mucho de ser medianeros.
son aquel que le compra algo a una persona y muchas veces es lo que le suelo decir a Edgardo, ¿no? Que a veces él vende la miel a un precio y a veces uno ve que ha sido tan barato y sabe el precio de mercado que están haciendo en un revendedor y a veces le hago ver que el medianero está ganando mucho más que él, porque los medianeros por lo general siempre marcan muy arriba, ¿no? Muchas veces gana menos el chacrero que el medianero. El chacrero plantó, trabajó, sudó, luchó contra tormentas, contra vientos, contra sequías, contra 1000 adversidades, y el otro no, el otro vino, agarró, llevó la bolsa, pum, le puso un cartelito, la empezó a vender, la vendió, y muchas veces el que más gana el medianero, ¿no? Por eso es bien interesante mirar que el medianero es alguien que va a llevar y va a tratar de sacar su ganancia. Sin embargo, la obra de Cristo como mediador, medianero, intercediendo para que usted pueda realmente verse beneficiado en restaurar también su relación con Dios. Y Él está haciendo esto, ¿no? Él está haciendo esto en los cielos. Por eso nos maravilla pensar que ensalzado a lo sumo nuestro bendito Redentor, Él se ha puesto a disposición de su pueblo hasta el día de la consumación de sus propósitos, porque nadie va a poder hacer que se extiendan o se acorten los propósitos de Dios por los designios humanos. Escuchamos constantemente: a este mundo le queda poco, este mundo se termina, y no, todo tiene un tiempo y nada va a escapar de la voluntad de Dios. Los hombres poderosos en el mundo podrán tener sus planes, y hay muchos planes que vemos en el mundo global, pero que no son desconocidos por Dios. Es más, Dios siempre ha estado involucrado en los asuntos del hombre para ir llevando las cosas de una manera que la propia palabra se vaya cumpliendo en todos los ámbitos y situaciones en el mundo entero, para que vaya manifestándose que hay un creador y que hay una verdad escrita. Por eso la Biblia es uno de los libros más vendidos en el mundo y con más reproducciones que ningún otro libro. Y es la palabra de Dios. Aun cuando hubieron propuestas de exterminar con la Biblia, mucho más se reprodujo. Mucho más aún ocurrieron de que fueron traducidos en otros idiomas y lenguas. Y aún hasta el día de hoy hay hombres abocados a estar estudiando dialectos de tribu para seguir traduciendo el Evangelio de Cristo, porque la meta principal de la obra de Dios es salvación. La principal meta de Dios es que el Evangelio llegue a su vida. La meta que Dios tiene para nosotros, a quienes tenemos este privilegio precioso de predicar el Evangelio, es justamente animar a que pongan los ojos en Cristo, que los quiten del mundo, que los quiten de esta vida, y que puedan mirar verdaderamente que Dios tiene propósitos maravillosos para cada vida. Hermanos, por eso cuando miramos en la Escritura, ¿verdad?, en Juan 14:1. Para mí esto es tremendo, hermano. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Por eso, en primer lugar, quiero decirte, Jesús es tu única oportunidad. Solamente a través de Él tú tendrás oportunidad. Pero se requiere que creer y aceptar al mediador y confiar en Él. Por eso Jesús dice: no estén angustiados, confíen en Dios, confíen también en mí. Y se lo está diciendo a su pueblo, está llevando a su gente.
Está llevando a los israelitas este mensaje. Él sabía que ellos, a través de la ley de Moisés, tenían fe en el Señor, creían en Dios. No diría fe, diría creían en Dios. Y Él lo que quiere y lo que les está transmitiendo, que a pesar de que pudieran estar con corazones turbados y creían en Dios, Él les estaba diciendo, creed también en mí. Por eso muchas de las palabras de Jesús causaron una profunda ansiedad en los discípulos, pero Él los llama a tener la paz que se obtiene cuando se tiene fe en Él, cuando se cree en Él. Por eso Él dice, creed. Les dice, como judíos, los discípulos ya tenían una profunda fe en Dios Padre, tenían un conocimiento tremendo y maravilloso, porque había una transmisión a través de las raíces de la ley, de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero Él le pide que también crean en la misma manera en Él. Hoy Dios también te está diciendo, tu fe sea en mí, no en otro o en otra cosa. Y cuando miramos en otra cosa, no es en una iglesia X, sea cual sea la que te arreglará tu situación y tus pensamientos personales con el Señor, es solamente Jesucristo. A veces hay quienes han tomado cierta autoridad para perdonar pecados, pero el único que tiene autoridad para perdonar pecados es Jesucristo. Hace poco miraba un video donde un sacerdote manifestaba que los evangélicos odiamos a María. No, qué maravillosa mujer María, pero no es diosa. Porque la Biblia, tenemos que creerle a la Biblia. Tenemos que aceptar la autoridad de la Biblia, no lo que alguien interpreta o cree. Por eso la tradición no salva, quien salva es Cristo. Mi mamá en un momento me decía, Carlitos, a mí me enseñaron esto. Y toda mi familia, sí, se identifica con la Iglesia Católica. Pero no es la iglesia la que salva es Cristo. El mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y un día veremos a María, la madre del cuerpo físico del Hijo de Dios, que en su momento, luego de haber nacido y siendo ese hombre que va a su pueblo, y las primeras palabras que dicen, creed en Dios, creed también en mí, ¿no? Por eso, esta es la razón que Jesucristo es el único que va a poder mediar ante el Padre, es el único que puede arreglar su situación con su papá para que sea su hijo también en comunión. No son todas las iglesias que te guiarán a la verdad. Y tenemos la Biblia para identificar la verdad. Mira, cuando uno se pone a pensar acerca de situaciones en el pasado de antes de Jesucristo, a uno se le viene a la mente, ¿no?, que otros no tuvieron el mediador que tenemos hoy en esta dispensación de la gracia. Y no solamente tenemos el mediador, tenemos el conocimiento y la revelación escrita de Dios. Para que nadie nos confunda. ¿Saben por qué hay mucha gente engañada con el Evangelio o con cualquier iglesia por ahí? Es porque no leen la Biblia.
y porque dejan que se la interpreten, pero la palabra se debe de interpretar por sí misma. Ella constantemente no va a estar revelando verdades. Miren el cuadro, por ejemplo, de Job capítulo 9, Job capítulo 9, versículo 32. Miren este cuadro tan tremendo, ¿verdad? Porque recordemos que Job estaba siendo ese hombre, ¿verdad?, que estaba pasando por una situación tan tremenda. Lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. Riqueza, su familia. Y muchas personas a veces cuando ha leído la Biblia así de una manera, ¿no?, a interpretar a su manera, Dios es injusto, ¿cómo permitió eso? ¿Cómo dejó que hiciera? Sí, pero Dios también da lecciones al propio enemigo y muestra y le enseñó al diablo que quien es de él y no lo perderá jamás. Porque Job, en todo su sufrimiento y en todo su dolor, quizás por algún momento llegó a sentirse tan alejado de Dios, y en su necesidad y en su aflicción gemía diciendo, ¿verdad?, que dice el versículo 32, porque no es como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Y es tremendo. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos está mostrando indirectamente Job que está manifestando la necesidad de otro que le acompañara, que mediara ante Dios en su aflicción. Él no tenía lo que nosotros tenemos hoy, pero era un hombre íntegro, era un hombre de una fe inamovible, de una santidad, un hombre temeroso de Dios. Que si aún, qué bueno que usted leyera, ¿no?, cómo era Job antes y aún después. Pero fue realmente íntegro. Pero Job vivió situación en una soledad. Aún el verso 33 está diciendo, no hay entre nosotros árbitro, ¿verdad?, que ponga su mano sobre nosotros dos. ¿Cuánto apreciaría tener lo que hoy tú y yo tenemos para arreglar situaciones con Dios? ¿Cuánto le hubiera querido tener a alguien en quien humillarse para que mediara? Por eso él manifiesta, ¿verdad?, estas cosas indirectamente, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio, ¿sí? Él hubiera anhelado tener a alguien para que le acompañara aún, ¿verdad? Manifiesta aún otras cosas más que las vamos a ver, porque tenemos que analizar estas cosas, ¿verdad? Pero saben, hermanos, yo quiero decirte que la humanidad rechaza, acusa, desprecia el amor de Dios. En Job 23:3 dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Y sin embargo, los hombres hoy acusan a Dios, apuntan con un dedo a Dios, ¿y dónde está Dios?, y reclaman, pero son alcanzados por su propio pecado. Isaías dice, tu pecado te alcanzará. Y eso también es una realidad. Por eso quiero decirte en esta noche, Jesús es tu única oportunidad. Hoy el problema que Job tenía no lo tienes tú. Por lo que dice la palabra de Dios.
Hoy hay una mano sobre el hombre y la otra sobre el trono de Dios. Hoy está al alcance de la mano, al alcance de cualquier hombre en la tierra, en cualquier parte del mundo, raza o color, pueblo o nación, que ante la necesidad se postre ante el Altísimo y reconozca su pecado y le pida perdón y ruegue por salvación, será escuchado por Dios y transformado por Dios, porque esto es lo que Dios quiere realizar. Pablo decía, quiero que en todo lugar los hombres levanten manos santas, no manos acusadoras como hoy las vemos, o la indiferencia a Dios, o la acusación a Dios. En Proverbios 28:13 dice que el que confiesa y se aparta, lea ese pasaje por favor, Proverbios 28:13. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso hoy solamente clamas, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Reconozco que soy un pecador, sálvame, perdóname. No existe solamente un Dios en su excelsa gloria y en la perfección de su justicia y santidad, sino que hay un solo mediador. Por eso, como en el principio mirábamos acerca de objeto o persona, a veces le llaman los muros medianeros, de un lado. Por eso, en 1 Timoteo, es lo que, versículo 2, versículo 5, es lo que nos dice, ¿no? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esto costaba aceptarlo a su pueblo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él era el mediador. Este es el ministerio de un sacerdote. Hoy es el ministerio de la iglesia. La iglesia es la que tiene la función, cada miembro de cada iglesia local tiene la responsabilidad de mediar. ¿De qué manera? ¿Es quien le arregla el problema que tiene con Dios? No, es el que le hace entender. Es el que le hace entender a la otra persona de que su problema, el único que lo puede resolver en su misericordia, en su gracia y en su voluntad es Dios. Y la función nuestra como mediadores o como sacerdotes, que es la función de un sacerdote, mediar entre el hombre y Dios y guiar. Hoy nosotros podemos hacer de que las personas entiendan su situación, comprendan y pongan los ojos en Cristo. No en la iglesia nuestra acá, no es Templo Betel el que salva a la gente, el que salva, el que perdona pecado, no es la iglesia esta, nuestra denominación Templo Betel, es Jesucristo. No es este pastor, no son los maravillosos hermanos que puedan haber en nuestra iglesia, como también dentro de nuestra iglesia hay quienes vendrá Cristo y quedarán sentados en los bancos de la iglesia, también creo eso. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entrará en el reino de los cielos aquellos que realmente han creído en Jesucristo y tiemblan ante la presencia de Dios. Y muchas veces, hermanos, me preocupa lo livianamente que vive el cristianismo aún en nuestra propia iglesia local.
donde no hay temblor y donde no hay temor, donde aún hay permanencia en cosas que no son lícitas y que Dios nunca va a aprobar. Esa es la cruda realidad. Por eso Pablo está diciendo esto, ¿verdad? Hay un solo mediador, pero miren 1 Timoteo capítulo 2 en el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, dice, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Pero qué importante, Pablo está aclarando, ¿verdad?, que el que se dio a sí mismo en rescate por todos fue Jesucristo. Él fue el que se dio en rescate. Él fue el que sufrió los horrores de la muerte en la cruz del Calvario, ¿verdad? Es el único que puede rescatar a todos los que vengan a Él. Todos los hombres tienen esa oportunidad, pero la solución está en que tú reconozcas y que quizás tengas que pedirle a Dios, ayúdame a creer esto. Porque Jesucristo es el único que se dio a sí mismo. Es el único que ocupó tu lugar. Es el único que llega a cambiar la vida en toda cosa del hombre. Su corazón, su mente. Él realiza una obra de cambios tremendos. ¿Sí? En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18 allí también está diciendo, ¿no? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, entiéndase, una sola vez, ya no hay más sacrificios para realizar o hacer, no existe más. Él lo que hizo una vez aún permanece con la efectividad hasta ahora. Si tú en esta hora, en tu hogar, te humillas, le pides perdón, lo recibes como tu Salvador, ocurrirá la obra del nacer de nuevo. Y en la transformación que habla 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cambios en tu vida, cambios en tu forma de ser. Pero podemos ver claramente, ¿verdad?, que todo lo que hizo Cristo fue para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Por eso vemos en la palabra que ese mediador es tan diferente del mediador hombre. El hombre es mediador para sacar su ganancia. Cristo es el único que ocupa un lugar para beneficiarte a ti, no para beneficiarse Él. Dios quiere prepararte para lo que viene hacia la eternidad, porque hay dos destinos, no, por favor. Porque Él quiere transformar tu vida para que seas el esposo que debe de ser, la esposa que debe de ser, para que seas el hijo que debe de ser, para que seas aquel que lo está representando, porque somos eso, somos peregrinos, somos, la Biblia dice, ciudadanos del cielo. Y tu ejemplo de vida es lo que va a hacer que muchos lleguen a poner los ojos en Cristo por ver tu vida, porque otros tengan deseos de tener la vida que tú tienes, tener el corazón que tú tienes. Pero iglesia, tenemos que velar tanto en todo nuestro accionar de la vida.
Él es tremendo, ¿verdad? El inocente por los culpables, para llevar tu persona ante Dios. Cuando miramos a través de Cristo, como mortal sufrió la muerte, pero como espiritual fue devuelto a la vida. Y todo lo hizo porque te ama. Porque te ama. Y todo es porque el Padre decidió que Él fuera tu mediador. En Juan 14:6 dice la palabra, ¿no? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. El Padre decidió, lo envió para que Él fuera tu mediador, para que Él fuera tu camino, para que Él fuera tu verdad, para que fueras tu parte de su verdad. Porque es tremendo que como iglesia somos parte del cuerpo de Cristo. Somos la verdad en este mundo. Estamos para alumbrar las tinieblas. Estamos para decirle a los hombres que ellos necesitan de Cristo. Necesitan de que Dios perdone su pecado. Yo sé que el mundo rechaza este mensaje porque quiere vivir en la tiniebla, quiere vivir en el pecado. Porque el pecado es lo que agrada al cuerpo del hombre. En segundo lugar, Jesús es el mejor abogado que tendrás. Cuando hay personas importantes que caen, son llevados, arrestados, presos, y bueno, saben que tiene un proceso de juicio y cuando tienen plata, ¿qué hacen? Búscame el mejor abogado, cueste lo que cueste. Cuando nuestro país estuvo en problemas y en pleitos, como hubo por el problema del cigarro, y se han tenido pleitos. ¿Qué fue lo que se buscó? El gobierno buscó el mejor abogado internacional que lo representara y lo defendiera. Y así ha habido con otros pleitos, ¿verdad? En nuestro país. Y siempre que hizo el gobierno defendiendo su soberanía, busca el mejor abogado. Por eso te digo, Jesús es el mejor abogado que tendrás. Es el único, es el único que puede realmente hacer de ti alguien inocente de tu culpa, inocente de tu pecado consciente. Es el único. Porque yo pregunto muchas veces a personas y le digo, cuando te mueras, ¿dónde vas? Yo me voy para el infierno. ¿Y por qué confiesan así? Porque saben en su subconsciente es que su vida es en el pecado y no tienen esa relación con Dios y no se creen parte de Dios. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, allí Juan está diciendo, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Por eso Juan escribe con la idea de que mientras vivas, sepas que hay alguien dispuesto a defender tu causa, escucharte, perdonarte, ser tu abogado ante el trono de Dios. Y aún ante la acusación del diablo,
Él es dueño de ti, porque Él te ha comprado. Mira, quiero decirte esto, amigo. Hoy tienes la oportunidad de que Él sea tu abogado. Pero mañana Él también será tu juez. No olvides esto. Hoy Él se ha ofrecido a sí mismo en sacrificio, ocupando el lugar que merecías tú estar. Y lo ha hecho porque te ama con amor eterno y porque eres lo más importante para Dios. Y no importa tu condición de vida en la que hayas estado involucrado, sentado en sillas de escarnecedores, siendo alguien que merece irse al infierno ya, morir ya quemado de pie a cabeza, Él está dispuesto a escucharte. Que de verdad confiesas tu pecado y te arrepientes realmente de todo lo que has realizado en esta vida. Él está dispuesto a perdonártelo todo y hacer de ti un hombre que ante el ojo de Dios seas santo. Eso, santo. Por eso dice Primera de Juan capítulo 12 en el versículo 2 que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando habla de la propiciación, esto venía a ser como la tapa del arca para que allí estaba cubriendo. Él viene a ser alguien que cubre el arca. El Padre, cuando mira hacia el arca, el testimonio, la ley, ¿qué es lo que ve? Ve al Hijo. Debajo del Hijo estás tú, porque estás cubierto por Él. Si Él ha redimido, si Él ha justificado y si Él te ha santificado, el Padre siempre te verá a través de su Hijo. Siempre verá en ti la señal de la sangre que Él vertió en la cruz. Verá en ti el Espíritu Santo dando luz a tu alma, a tu espíritu, a tu persona. Propiciar es cubrir. El Padre nos ve totalmente a través de su Hijo. Tener a Jesús defendiendo tu causa es tremendo. Un reo a muerte teniendo al príncipe de los pastores abogando por ti. Por eso Él es tu único mediador. Él es el único abogado que podés tener ante Dios eternamente santo. Ante este Dios eternamente santo. Solamente Jesucristo podrá abogar ese día. Job no tuvo apoyo porque no tuvo un mediador. Porque cuando sus amigos empezaron a hablar, solo lo juzgaban. Aquellos amigos que vinieron ante él y lo acompañaron durante días al costado de él, acompañándolo en silencio, fueron una bendición. Y siempre digo que muchas veces es mejor acompañar a aquel que está en luto, en duelo, acompañarle en silencio. La compañía en silencio muchas veces es lo mejor. Hay muchos que les gusta justificar y tratar de ver cómo pueden ayudarlo. No, lo mejor que es la compañía en silencio. Porque cuando se abre la boca muchas veces lo que hace es entorpecer y aún agrandar el dolor en el alma, en el corazón del otro, del sufriente. Por eso, queridos amigos, aquellos amigos cuando comenzaron a hablar, solo lo empezaron a juzgar. ¿Saben qué es lo tremendo? Que Job terminó siendo el mediador que Dios designó. Porque aún mandó a Job a orar y a pedir por misericordia sobre ellos. El Padre envió a su Hijo para que fuera tu mediador.
¿Y qué manera? Dijo Juan Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que le crea, ¿verdad? Porque esto no quiere decir que todo el mundo va a ser perdonado. No, no todo el mundo va a ser perdonado. Va a ser perdonado el que creyó, el que le creyó a Él, el que creyó en Él, el que confesó, el que se apartó, el que realmente comenzó a brillar otra luz de vida en su vida. Hoy podemos orar al Padre en el nombre de Jesucristo, y debería de ser siempre que oráramos comenzar en el nombre del Señor Jesucristo. Yo no tengo una oración en el cual no esté Cristo. Parece que fuera algo que está ahí, ¿no? Padre amado, Jehová Dios, el Adonai, el Shaddai, lo que quiera, en el nombre de tu Hijo amado. Comienzo a traer las alegrías o las peticiones, como solemos tener cada jueves, ¿verdad? De orar por toda la situación que están viviendo un grupo de hermanos y hermanas. Que cuando digo hombre, quiero que se entienda, decir hombre es hablar de la naturaleza humana, ahí involucra mujeres, hombres y niños, porque eso es lo que realmente la propia Real Academia te dice. No hay que decir hombre o mujer, se dice hombre, va dirigido a ambos, porque somos humanos en la naturaleza. Aunque somos diferentes, tenemos igualdad en las condiciones de perdón y aún de ser los administradores de la multigracia de Dios y de disfrutar de la vida eterna por igual, la salvación por igual. Hay órdenes que Dios ha puesto sobre la humanidad y los hombres reniegan contra esos órdenes bíblicos, en el cual Él ha puesto sobre la iglesia como cabeza a Cristo, y en el hogar al hombre, y sobre el hombre Cristo. Qué precioso es esto. Saber que no puedo hacer lo que a mí se me cante la gana, porque soy hombre y soy cabeza. Debo de agradar a Dios con mi vida, amando a mi familia, amando a mi esposa. Tú, querido, yo espero que tú también te des la oportunidad de pedirle a Dios: ayúdame a creer en ti, ayúdame a vivir para ti, ayúdame a morir para ti. Esto es lo que más le pido a Dios: vivir para Él y morir para Él, porque sé que la muerte de los santos es preciada para Dios. Dios nos ayude a disfrutar del reinado de Cristo, del amor de Cristo. Queridos, no desprecies esta oportunidad de venir a Cristo, reconocer que necesitas de Él para guiar tu vida, tu familia, para ser el mejor en tu trabajo, para ser un buen amigo de la gente. Aunque la gente te puñalee todos los días de tu vida, tú debes de amarles. Porque esto es lo que hemos aprendido a través de la verdad. Porque Cristo nos ha mandado a amar a nuestros enemigos. Tú oras por las personas que te han despreciado, que en su momento te han dañado. ¿Sigues mediando por ellos? Esa es la responsabilidad que tenemos. No oramos por alguien X porque lo merezca. Oramos porque es la necesidad que hay en todos los que conocemos. Nosotros necesitamos, yo necesito de tu oración por mí, tanto la necesito. Por eso te animo, alumbra a través de Cristo. Entrégate al único que puede defender verdaderamente tu causa. Como dijo Job, si hubiera alguien, yo iría hasta su silla. En otra, yo iría hasta el trono. Dios te dé un tierno corazón
para adorar a Jesucristo. Y Dios te bendiga ricamente. Les invito a orar y aún quiero orar por ti para que tu corazón llegue a ser verdaderamente de Cristo. Y tú, hermano fiel, sigue alumbrando, brilla para Dios. Que te vean como aquel que anhelan tener tu vida. No porque estés en buena posición, sino porque tienes paz dentro de tu hogar. Porque hay amor en tu matrimonio, hay amor ante las personas necesitadas, hay comprensión, hay tolerancia. Porque el Rey de tu vida es Jesucristo. Oremos y que el Señor te bendiga. Bondadoso Padre que estás en los cielos, es en el nombre de tu Hijo amado, aquel que tú enviaste como un cordero, sin mancha, sin pecado. Aquel que fue un día llevado al matadero y que Él no abrió su boca. Aquel que derramó su sangre para limpiar nuestros corazones de todo pecado y hacer de nosotros hombres diferentes. Te ruego para que tú bendigas cada corazón que en esta noche quizás quiera decirte: perdóname, Señor, he vivido equivocado. Lávame con tu sangre. Te ruego, Dios, que tú obres con poder desde lo alto y bendigan mis hermanos, a los que están sanos, a los que están enfermos. Tu gracia, tu misericordia, tu bondad esté cobijando a cada uno y llenando sus corazones de esperanza, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Que tú despidas a mis hermanos, que los bendigas, que proveas toda necesidad de la propia iglesia local como de las necesidades personales de tu rebaño, de tu pueblo, de esta iglesia local o de cualquier parte que esté en el mundo. Peregrinos verdaderos que necesitan, provee, santifica y obra con poder y llena de paz y de esperanza. Porque también lo mejor es lo que viene cuando partamos hacia esa eternidad. Dejo todo ante ti orando en el precioso nombre de Jesús. Amén. Queridos, el Señor les bendiga ricamente y agradecemos que usted comparta estos videos en vivo con sus amistades y Dios sobre con poder desde lo alto. Y toda la gloria sea al Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Gracias.